La asambleísta Ana Galarza, asambleísta por Creo, de la provincia de Tungurahua. Quiero darle la cordial bienvenida. El día de ayer la Comisión de Fiscalización votó en contra de un acercamiento a un juicio político al superintendente de bancos. ¿Cuál es este cambio repentino cuando la semana anterior se escuchaban discursos bastante eufóricos sobre el hazañamiento que hay que dar a varias instituciones del Estado? Bienvenida, asambleísta. Buenos días, Carlitos. Buenos días a todos quienes nos están acompañando en este diálogo. Sin duda alguna le doy la razón a la ciudadanía cuando se siente indignada con el proceder de la Asamblea Nacional. Me uno a ustedes porque yo también me indigno, a pesar de que soy parte de esa institución. No estoy de acuerdo con el modus operandi con el que están obrando. Están dando paso a los juicios políticos para, de alguna forma, tener cierta herramienta casi que de extorsión con esos funcionarios que pueden llegar a ser censurados, interpelados en el Pleno de la Asamblea Nacional y decir, bueno, yo me puedo abstener, yo puedo votar en contra, pero ¿qué cuota política me das? Esa es la forma, el modus operandi en el que se manejan los asambleístas para encubrir, ponerle como que entre la espada y la pared al funcionario que tiene que ser enjuiciado políticamente por incumplimiento de funciones y decirle, yo te puedo salvar, pero ¿qué cuota política me das? Eso es incorrecto, pero eso es lo que ha pasado. Es decir, más o menos como nuestro pueblo entiende, y por algo que hace, por simple que sea, ¿cuánto hay? Exacto. Sí, y lastimosamente esto lo que ha causado es mayor rechazo de la ciudadanía hacia el accionar de la Asamblea Nacional. Yo sí quisiera que se fijen en el actuar de cada uno de los asambleístas. Yo sé que como institución no tiene la mejor imagen. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace el trabajo que debía haber hecho la Asamblea Nacional. Y a pesar de que, por ejemplo, destituye a los vocales del Consejo de la Judicatura y mi compañero Esteban Bernal presentó no una, sino 2 veces un juicio político a todos los vocales, las 2 veces el juicio político en la Asamblea Nacional, pese que ya fueron cesados por el Consejo Transitorio, se ha quedado el uno archivado y el otro en el limbo. ¿Para qué está esa institución que le cuesta tantos millones de dólares? O sea, el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano no paga millones y millones de dólares a la Asamblea Nacional para que vayan a encubrir a sus compañeros, porque esa no es nuestra labor constitucional. Y por eso, como ustedes recordarán, hace algunos meses cuando se dio todo este tema de José Serrano, nosotros solicitamos que se vote para admitir una reestructuración de las comisiones permanentes especializadas, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de la Mesa de Justicia y muchas otras comisiones que no estarían funcionando como corresponde. Son las y no cabezas, se dio paso. Son las cabezas las que no funcionan, que hay que defender tras bastidores. El pueblo ecuatoriano, al caso, cuando se acerca a las urnas y tiene la confianza en algún ecuatoriano que lo represente, que haga leyes adecuadas, que nos saque de la pobreza, que se den oportunidades igualitarias a todos los ecuatorianos, que las funciones públicas actúen como deben actuar. ¿Acaso para eso estamos eligiendo los ecuatorianos? La pregunta, usted sale y dice, vea, por Dios, ya de política no quiero saber. Bueno, debería ser lo contrario. La política puede hacer algo bueno por el país, individualmente por los ecuatorianos. Yo sí le doy razón a una gran parte de la ciudadanía que está cansada de la política, cada día se despierta con nuevos casos de corrupción, pero la ciudadanía es quien ha elegido a sus dignatarios, a sus alcaldes, a sus prefectos, a sus asambleístas, a su presidente, y el presidente es el que designa todas estas autoridades que le hacen daño al país en muchos de los casos. Y sin duda alguna la responsabilidad también la tiene que asumir el ciudadano que votó por esos asambleístas que no fiscalizan, sino que encubren los actos de corrupción que han realizado sus compañeros en el ejercicio de sus funciones. Primero, el ciudadano tiene que asumir su responsabilidad y comprender que si ya han demostrado ciertos actores políticos que no actúan en función de los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos, no les vamos a volver a dar nuevamente el voto al ciudadano o a ese partido político que es prácticamente la bandera de la corrupción. O sea, la próxima vez que se le acerquen, vea todito 35, usted dígale, vea, devuélvame mi plata.
porque lastimosamente esa es nuestra realidad. Ya, eso por una parte. Ahora, por otra parte, también el ciudadano distinguir quiénes son, en este caso los asambleístas, ya que estamos hablando de la Asamblea Nacional, que no cumplen con su rol constitucional, y quienes sí somos los asambleístas que nos apegamos estrictamente a lo que dice la Constitución, legislar y fiscalizar. No perseguimos absolutamente a nadie, eso sí hay que reconocer, no perseguimos a personas, no van las cosas con dedicatoria. Lo que perseguimos son actos que están reñidos con la ley, con la administración de los bienes públicos, y ese es el llamado que nosotros tenemos, y también identificar para que usted sepa en quién confía, en quién no confía, para que en un futuro el ciudadano pueda escoger mejor y que las noticias ya no sean como las que vemos cada día: corrupción, que el primo del presidente prófugo, que el expresidente prófugo, que el contralor prófugo, que a Richard Espinosa del IES, el presidente Lenín Moreno, a la esposa le premia con una embajada. O sea, ese tipo de cosas se dan porque esa gente llega al poder y ya sabemos cómo son. Como decía Cantinflas, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo son, ¿para qué les dan el voto? Por favor, hagamos todos ese acto de conciencia y seamos muy, muy responsables al momento de acudir a las urnas. Hay algunas leyes que están siendo analizadas al interior de la Asamblea, entre ellas la Ley de Comunicación. ¿Cómo anda esas famosas reformas? ¿Cuántos años llevamos ya de esto? Me parece que desde que inició ya llevan a 6, 8 años con las iniciales inquietudes de que hay que convertirlo a la Ley de Comunicación en un derecho público, creyendo que es alcantarillado, agua potable, o realmente es un derecho humano. ¿Cómo se está manejando eso? Ya se está enfriando un poco, pero ya habrá de sacarse la ley debidamente reformada, autenticada. ¿Cómo mismo va a quedar? Lo mejor que se puede hacer es que todas las personas que crean que tienen aportes positivos para robustecer las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación acudan a la Asamblea Nacional, acudan a la Comisión y que puedan presentar sus aportes, porque nosotros necesitamos nutrirnos, por ejemplo, de actores como ustedes que conocen el día a día de la comunicación y todo lo que ha afectado, como se encuentra en este momento actualmente la Ley Orgánica de Comunicación, para que desde su experiencia nosotros podamos mejorar la ya existente. Yo resalto ciertas cosas muy puntuales, positivas, por ejemplo, el derecho a la réplica. Siempre es importante escuchar a las dos partes para que sea el ciudadano el que saque sus conclusiones, pero una aberración como declarar a la comunicación un servicio público, como usted dice, como que fuera alcantarillado, como que fuera la electricidad, no. Mundialmente la comunicación es considerada un derecho humano, y así es como tiene que reconocerse también en la Ley Orgánica de Comunicación. Todos sabemos que fue utilizada como una herramienta de torquemada para perseguir a los medios que informaban las situaciones que le incomodaban al régimen del expresidente Rafael Correa. Hicieron una ley de comunicación, incautaron canales, persiguieron a medios de comunicación, quebraron a medios de comunicación. ¿Para qué? Para que la ciudadanía no esté informada. Y si no está informada, por ejemplo, si no saben que en la Asamblea Nacional el bloque de Alianza País, en vez de fiscalizar, son socios encubridores de sus compañeros, como no saben, votan, les dan gorra, les dan camiseta, o les presentan un hermoso plan de trabajo. Lo que no saben es que muchas veces no cumplen. Entonces, el deber de los comunicadores, de los medios de comunicación, es informar y que la ciudadanía saque sus conclusiones. Pero con esta ley de comunicación no permitían informar, y si es que informaban con la verdad, no sesgado, como lo hacían durante un buen tiempo los canales incautados, pues empezaban a perseguirles. La Ley Orgánica de Comunicación no puede ser una ley mordaza, no puede ser una herramienta de persecución. Las leyes no están para perseguir a nadie. Las leyes están para controlar, están para normar, más no para perseguir, y en ese sentido tiene que ser reformada la Ley Orgánica de Comunicación, y nuevamente les extiendo la invitación para que acudan a la Asamblea Nacional y tengan esta como una oportunidad para que se plasme en las reformas ciertos temas que puedan haberse pasado por alto por el proyecto enviado por el presidente, o igual por propuestas presentadas por varios asambleístas. Anita Galarza, dentro de la Asamblea ha tenido una participación protagónica.
Hay en el ámbito fiscalizador particularmente, ¿qué más viene al futuro en el Ecuador dentro de la Asamblea? Bueno, la fiscalización es un tema que no tenemos que descuidar porque durante 10 años no se fiscalizó. Incluso puse una denuncia en la Fiscalía General del Estado por unas declaraciones vertidas por el ex legislador Raúl Patiño, hermano de Ricardo Patiño, en el que decía que se les prohibía fiscalizar, que ellos sabían las obras con sobreprecio, que sabían cómo robaban. Bueno, pues les llamamos para que lo mismo diga al frente de la justicia, y en la justicia dijo, bueno, yo no sé, a mí me contaron, no, a mí nunca me impidieron fiscalizar. Bueno, si no le impidieron fiscalizar, ¿por qué no fiscalizó nada? Porque el trabajo de nosotros es descubrir lo que están haciendo, si están haciendo malas cosas. Y ahora saltan muchos actos de corrupción que ellos nunca fiscalizaron. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante 10 años? Cobrando sueldo para ir a comprar joyas como Wendy Vera. Bueno, no creo que todos hayan estado comprando joyas como Wendy Vera, pero ¿qué es lo que han estado haciendo? También llamamos a Raúl Bustamante, llamamos también a otros personajes que habían manifestado públicamente que se les prohibía fiscalizar. Y en efecto, esos han manifestado que, como por decreto ejecutivo, Rafael Correa ordena que en el legislativo los legisladores tenemos que hacer pedidos de información a través de la presidencia de la Asamblea. Esa es la cernidera. Es una cernidera, y a mí me ha pasado. Cuando José Serrano era presidente de la Asamblea, hacía el pedido de información a través de la presidencia. Y después, cuando llegaba la cita con el Contralor, el presidente de la Asamblea le pedía cosas que yo no le pedía, o sea, sacaba cosas donde estaba el chanchullo para que, claro, no se descubra. Entonces, la presidencia de la Asamblea, en ese caso, que fue Gabriela Rivadeneira, pues nunca dio paso a muchos pedidos de información, según lo que dicen estos ex legisladores. Entonces, ya se ha convocado a que asista Silvia Salgado, que fue presidente de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización. No nos olvidemos que ella es responsable de que se haya quedado en el limbo el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Y por supuesto, y como no puede faltar, se ha llamado para que comparezca al frente de la justicia a la expresidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para nosotros poder contrarrestar cuántos pedidos de información emitieron los legisladores y cuántos pedidos de información ella remitió a las autoridades y a las entidades competentes. Bien, queremos agradecer a la asambleísta Ana Galarza por estos importantes comentarios. Estaremos al pendiente de lo que siga ocurriendo al interior de la Asamblea Nacional. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.